Pues les anunciaba yo la noticia que hoy me parece más grave de todas las que uno puede encontrar en el panorama, en los medios, en los digitales, y vamos a hablarles de un digital que es Voz Populi, que cuenta un informe de la Fundación de los Líderes de Podemos, que se llama el Centro de Estudios Políticos y Sociales, el CEP, que en el año 2011 se dedicó a guiar, a decirle a Hugo Chávez cómo hacer la guerra sucia contra los opositores. Y no tiene desperdicio lo que les vamos a contar y los miembros que estaban en esa fundación, esa fundación de CEPS, que es donde estaba el propio Pablo Iglesias y otros ilustres miembros de Podemos. Véanlo. Detrás de estas imágenes de represión se encuentra un ideólogo, o al menos un fiel consejero, que habría cobrado más de 1 millón de euros al año por asesorar al gobierno de Hugo Chávez. Halagos que tienen otro tipo de significado. Según publica hoy Voz Populi, la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, donde tanto Pablo Iglesias como Monedero o Íñigo Errejón figuran como miembros, guió en 2011 la guerra sucia contra sus opositores, como Franklin Vito, fallecido en 2010, o Guillermo Fariñas, en prisión durante 11 años por su labor opositora contra la muerte de Orlando Zapata. Muere en Venezuela. Un agricultor venezolano murió después de haber pasado 5 meses en huelga de hambre. ¡Somos el pueblo! ¡Jamás nos cansaremos! ¡Y aquí estaremos! De todos ellos se mofó Hugo Chávez. Además de cuálidos, son enculillados. Tienen culillo. Son unos bocones. No, bueno, no, que las encuestas, no sé qué más, y que Chávez se acabó. Y bueno, y está listo, háganlo pues, sáquenme ya. Entre los consejos de la Fundación figuran los siguientes: erosionar la verosimilitud de las huelgas de hambre, como infiltrando a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, también aconsejaba al gobierno venezolano erosionar su credibilidad a través de los medios de comunicación, incluso enviando servicios médicos e identificando en las primeras etapas del conflicto posibles incapacidades mentales que justificaran lo que llamaban radicalización. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha sido miembro del patronato de la Fundación desde 2008 a 2014. Venezuela, un país donde la inflación se encuentra en niveles récord, crisis de escasez que ha dejado los supermercados vacíos y, según la ONU, el segundo país más violento del mundo, con 25.000 homicidios en 2013. Y además, entre los miembros de esa Fundación CEPS no solamente está Pablo Iglesias, está también Íñigo Errejón y su amiguito, el que le dio la beca, que es Alberto Montero, y además uno de sus asiduos colaboradores era Juan Carlos Monedero. O sea, que ellos se lo guisaban, se lo comían, por cierto, 3.700.000 euros para no tener ánimo de lucro. Yo no sé a qué le llamarán tener ánimo de lucro en una fundación. Y esto cobrado al gobierno de Hugo Chávez para asesorar en las peores técnicas de las peores y más duras dictaduras del mundo. Y hemos invitado, para hablar precisamente de esta cuestión que nos parece verdaderamente grave, a Alberto Pérez, que es coordinador en España de Voluntad Popular. Alberto, bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias. Todo lo que han visto es cierto, más que cierto, inclusive mucho más allá de lo que sale en esas noticias. Ellos asesoraban directamente al Frente Francisco de Miranda, que es un frente de pensamiento del chavismo que se dedica a eso, a guerra sucia, en las universidades, en las juventudes, en las manifestaciones. Y aquí en España es evidente, porque a mí me dio clases en la Complutense de Madrid, Juan Carlos Monedero, su profesor suplente cuando se iba para Venezuela era Íñigo Errejón, que en ese momento era secretario de la Fundación CEPS, y eso no son clases, eso es proselitismo político. Y dentro de la universidad, núcleos que forman ellos, para empezar a llamar lo que son los círculos, que no es una idea nueva, son los círculos bolivarianos que existían en Venezuela, que se dedicaban especialmente a atacar a los estudiantes, a los manifestantes y a todo el que supusiera al resto. O sea, es una repetición hasta con los mismos nombres de los esquemas que se hicieron en Venezuela. Pero fijaros, pues precisamente para alguien que fue miembro de esos círculos bolivarianos es Pilar Castillo, que es disidente ahora del chavismo. Pilar, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Esta actuación en los círculos que usted ha conocido allí en Venezuela, ¿qué le parece lo que nosotros hemos conocido hoy? La forma de actuar de Podemos, de esa Fundación CEP de asesoramiento al gobierno de Chávez para
precisamente arremeter contra los huelguistas, que usted acabó enfrentándose también a ese gobierno de Hugo Chávez. Sí, mira, el problema que genera todo esto es que para el gobierno de Chávez, si tú no estás de acuerdo con los ideales, entonces recibes a cambio represión, que es lo que recibí yo en este caso cuando estuve en la Universidad del Zulia. Salíamos a protestar porque se acababan los insumos en las facultades, no le pagaban los salarios a los profesores, los alumnos teníamos que echarnos a la calle a protestar, entonces ellos utilizaban la Guardia Nacional Bolivariana para callarnos, para silenciarnos, bueno, con perdigones, bombas lacrimógenas, detenidos. Pero, y eso que usted perteneció primero a uno de los círculos y luego descubrió en qué consistía el chavismo y se enfrentó a él, ¿no? Sí, yo creo que como a todos jóvenes siempre nos compran nuestros ideales, ¿no? Los ideales serían pues que los gobiernos nos respeten una educación digna, una sanidad. Entonces, cuando Chávez salió al poder nos vendió todo esto y en Venezuela pues estábamos cansados ya de tanta corrupción que había detrás con todos los gobiernos que hemos tenido. Ganó por mayoría absoluta, porque yo creo que todos caímos en la trampa. Se quedó. Y sí, y bueno, pues al tercer año yo creo que se destapó la olla y empezaron a reprimirnos si no estábamos de acuerdo en seguir el adoctrinamiento que ellos... O sea que lo que estamos viendo en España es prácticamente un calco milimétrico de lo que ocurrió hace tiempo en Venezuela. Sí, yo siento que aquí en España también la gente está cansada de las políticas corruptas, como en muchos países del mundo, y entonces esta gente lo que hace es aprovecharse del cansancio de los ciudadanos, ¿no? Del descontento que tenemos para entonces colarnos de que sí, en realidad nos van a vender una educación digna, vivienda, empleo para todo el mundo, sanidad pública, y no lo hacen. Entonces la música de lo que dice Pablo Iglesias ahora te recuerda, tú serías más pequeña, eres joven, más pequeña entonces, con la música que vendía en su día Hugo Chávez. Sí, totalmente, totalmente. Cuando yo escucho hablar a Pablo Iglesias, se me pone la piel de gallina, igual que cuando escuchaba a Chávez. Pero una cosa es esto, que es lo que pueda decir aquí Pablo Iglesias, pero otra es el descubrimiento que hace hoy Voz Populi, que es que está por escrito las técnicas en las que el grupo, el núcleo duro de Pablo Iglesias, en qué le asesoraba al gobierno de Hugo Chávez, y decir por escrito, está el informe publicado, sería conveniente seguir desvelando esta situación siempre que sea posible, desplazando e infiltrando entre los huelguistas a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la pretensión de erosionar la verosimilitud de la medida. De hecho, son un poco retorcidos explicando, pero consiste en desacreditar a los huelguistas, a sus reivindicaciones, infiltrando policías entre ellos, y no solamente policías, porque una parte del informe de Pablo Iglesias y de sus amigos, de quienes lo firmarán, la Fundación CEPS, lo que dice es que hay que infiltrar a médicos que se ganen la confianza de los huelguistas para luego desacreditarles, decir que están locos, intentar desacreditarles. Esto es lo que han hecho, lo que han asesorado. Y declarar incapacidad. Pablo es para declarar su incapacidad, pero esto ha llevado sufrimientos, detenciones, y estas son las 2:07 de la tarde y no han desmentido que este informe lo haya hecho Pablo Iglesias, Errejón y compañía. A mí no me sorprende eso, no es que no me sorprende. Que no te sorprende, Gracia, porque he leído sus tesis. Pero que quieren ser presidente del gobierno y gobernarnos. No me sorprende. No, me podrá parecer horroroso, si es que se ha puesto de moda. Es decir, pero lee sus tesis, la insurrección armada en Europa, es una tesis de ellos. Es decir, Monedero ya lo haría. Quería decirte que la única diferencia que hay con Chávez y tal, que incluso utiliza su mismo lenguaje cuando juró como eurodiputado ante la moribunda Constitución y tal, que lo que hizo. Sí, cuando aquí llaman casta y a nosotros nos dicen oligarca. Que antes intentó dar un golpe de Estado militar, y era coronel, y el nuestro, por decirlo así, viene de la facultad esa que tanto ama
Joaquín Leguía. Es que dos clases muchos años. Es exactamente igual. Hombre, ya, pero no habíamos conocido hasta ahora la letra pequeña bueno, con la que esto a mí me parece de una claridad y de una brutalidad, que quienes pretenden llegar al gobierno de España se dediquen a asesorar a un gobierno para infiltrar policías y atacar a los huelguistas, que yo quiero a la izquierda española enfadada, a la izquierda de Podemos también, indignada, porque los huelguistas, supongo yo, que tendrán derecho a protestar y no a ser infiltrados por el gobierno para mantearlos, para darles palos y para desacreditarlos. No sé cómo lo veis vosotros. Y cargarse la oposición, ¿no? Y cargarse a la oposición para anularla y desacreditarla. Pero no me digáis que no es de una gravedad. Yo sí creo como tú que es un paso más, no es más de lo mismo. Es coherente. Ya, bueno, pero es un salto. No es coherente con la socialdemocracia, como decía Joaquín, que hemos oído. Con eso no. Sueca, que es lo que dicen ahora que quieren ser. Con eso no, pero fíjate que de tanto que decimos que hay que dar explicaciones, y cuando pasó lo de Rivas con la diputada de Izquierda Unida y tal, pero realmente a mí de lo que se ha publicado hasta ahora de esta formación política es lo que me parece más grave, porque además se aportan documentos y se aportan cosas que hace que suene bastante verosímil lo que están contando. Y me parece de una gravedad tal que tardan... No, pero es que a esto, Jaime, sí que no se puede dejar... Pero porque soy muy cándido, si es que la estrategia no solamente de él, sino de todos los que son como él, es igual. Tú te abrazas a la democracia, ¿sabes por qué? Utilizas la democracia, llegas a las urnas y cuando la democracia te da el poder, le pegas una patada a la democracia. Lo ha hecho todo el mundo. Si es que eso lo ha hecho todo el mundo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? De ellos, todo el mundo que es... Todos los totalitarios. Claro, efectivamente, parece que nos estamos cayendo en un guindo. En España con la democracia no lo ha hecho, pero ¿sabes qué pasa? Por esto han cobrado casi 4 millones de euros por decirle a Chávez que se infiltre, y que destruya la oposición. Y vienen aquí a hablarnos de democracia. Las facturas, querido Joaquín, las tiene Alfonso Rojo, por eso van a poner. Las facturas las tiene hace tiempo Alfonso Rojo. Sí, pero sabíamos lo que sabemos, porque Periodista Digital fue el primero que sacó, que efectivamente estaban cobrando del régimen de Chávez, pero también hubo otros, incluso algún político del PSOE, que decía que también había ido, como habían ido políticos de varios colores, a asesorar al gobierno de Chávez. Eso es una cosa distinta a que han cobrado por esto. Es que para mí esto es un salto cualitativo y perdóname, es que antes de acabar el día de hoy es jueves, ¿no? Pues antes de acabar el jueves tendrían que estar dando explicaciones de... pero si a mí ya me han puesto. Y además, lo que quería decirte, Jaime, es que como periodistas lo que queremos siempre son cosas verosímiles, datos, pruebas. Y esto está, por tanto, ¿es que éramos cándidos antes? No, sabíamos lo que sabíamos de Podemos, comulgábamos o no comulgamos. En mi caso no comulgo con ellos. Pero da igual, o sea, pero están ahí. Pero cuando empiezan a salir documentos que están acreditando determinadas cosas de gravedad como es esta, pues entonces pido la explicación, igual que la pido a cualquier otro partido político, porque esto no se puede quedar así. Que esto no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, que estamos haciendo el Canelo, la gente que nos consideramos demócratas, me da igual que tú estés en la izquierda, yo en la derecha, que esto es otra cosa y que nos las están metiendo dobladas y que como no reaccionemos entre todos y como los dos grandes partidos, PP y PSOE, no se den cuenta que el enemigo a batir es Podemos por lo que representa, nos van a llevar por delante. Y aquí tenemos dos testigos.